conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Vale vitalidad al deporte, cómo mejorar esa fuerza física. Ustedes pueden preparar un batido maravilloso. Quienes preparen en sus casas la leche de coco o la leche de almendra, no olviden guardar lo que queda en el colador, porque eso lo combinan con masas de arepas y van a estar viendo videos cómo hacer esas arepas. Pero se las voy a enseñar a hacer con un alto contenido proteico. Van a utilizar el Vegetamil, que es coco, arroz, almendra y arroz precocido. Y avena. Y ustedes van a agregar entonces una cucharada. Vamos a agregar un poco más porque yo voy a consumir con mis amigos camarógrafos. Y le vamos a agregar el Vegan Protein, que es una proteína maravillosa que tiene quinoa, chía, amaranto, maca, espirulina, moringa, arveja. Entonces agregamos Vegetamil y Vegan Protein. A esto le vamos a agregar unas frutas maravillosas que son las fresas cultivadas en nuestro Parque de la Salud. También lo pueden hacer con moras. Este batido les quiero contar que lo consumo yo por las mañanas. Le agrego los arándanos o el blueberry, que es altamente antioxidante con alto contenido en vitamina C y en luteína para los ojos, y una fuente maravillosa de vitamina K y de neurotransmisores como es el banano. Vamos a hacer este batido y ustedes ven que tengo a mi lado la tabla periódica, el polen, que se le agrega al final. Este batido, vuelvo y les digo, es altamente nutricional, energizante, para que lo consuman después de hacer deporte o simplemente para ir a trabajar. Con esto ustedes van a tener una posibilidad nutricional muy alta, proteína, que son aminoácidos, en su conjunto superan los 20 gramos de proteína.
y ustedes van a degustar un delicioso batido o un sorbete maravilloso. Finalmente, le van a agregar el polen. Siempre, por favor, consuman polen. Es un alimento supremamente rico en vitamina, en hierro, en vitaminas, en minerales. Y preparado un gran batido nutricional y energizante. Salud. Buenas tardes a todas nuestras televidentes y nuestros televidentes aquí en Telecafé. Un día más con Conexión Vital, el programa de bienestar del Dr. Rojas, que desde más de 20 años va todos los días al aire con tema de prevención, de bienestar y de salud para guiarnos a entender qué es la salud, qué es el bienestar. Y hoy vamos a tener un tema un poquito diferente, pero muy interesante. Este programa es de verdad algo precioso porque nos guía a entender la importancia de tomarse la responsabilidad de la salud. Y yo soy Krish Benvenuti, regreso aquí con mucha dicha para estar con ustedes, guiarlo al tema de hoy, que es un tema muy interesante. El título es Con el fuego no se juega. Y hoy no va a ser un tema tan espiritual, aunque este título parece algo un poquito esotérico, porque el fuego es algo muy peligroso. Y hoy vamos a hablar de este tema con dos invitadas especiales, dos especialistas de este tema. Vamos a tener, y tenemos aquí, la doctora Colombia Quintero de Pérez. Y buenas tardes, doctora, médica cirujana, especialista en reconstrucción, docente de la Universidad de Caldas. Es una dicha tenerla acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cris, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación por la invitación que me da la oportunidad de hablarle a la comunidad acerca de este tema, de que con el fuego no se juega, con el fuego ocasionado por la pólvora. Muchas gracias, aquí estaremos. Y doctora, hoy en día viene con nosotros con la doctora Anita Camargo, residente de cirugía plástica, ¿correcto? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cris? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Muy contenta de estar acá para hablar precisamente, como decimos, del tema de la prevención de las quemaduras por pólvora, porque es un tema que año tras año tratamos de incentivar a que esto sea la responsabilidad, que generemos conciencia en la población. Entonces estamos aquí precisamente para hablar un poco de este tema y pues concientizar a las personas sobre la responsabilidad que tenemos acerca del uso de la pólvora pues en estas épocas navideñas. Bueno, se acerca diciembre y esto es un tema siempre tan doloroso y tan actuales. Yo mientras preparaba este programa me documenté, vi que el año pasado en las festividades del 2021-2022 aquí en Colombia hubo 1.174 lesionados. Y es un dato muy preocupante porque hubo un aumento de más del 60%. Entonces, este tema me parece muy actual en esta temporada porque queremos también concientizar a las personas a la importancia de celebrar este periodo con conciencia. Y lamentablemente los datos nos indican que la pólvora no es la manera. Pero doctora, hoy no vamos a hablar solo de este tema porque las quemaduras pueden ser de muchos tipos. Me gustaría que usted pueda guiar a nuestros televidentes a entender los diferentes tipos de quemadura, porque muchas veces también las personas se automedican, entonces podemos encontrar después problemática bastante grave. Entonces creo que es muy interesante guiar a los televidentes a entender diferentes tipos de quemaduras. Sí, nosotros tenemos muchas causas de las quemaduras, sino que para este tiempo de las festividades de Navidad, nosotros siempre enfocamos este programa para la prevención de las quemaduras por pólvora, porque no es justo que un papá o un tío o un borracho de la calle le dé a un niño plata para que vaya a comprar pólvora, porque son muchos los daños que se pueden hacer.
Entonces, esta es la razón por la cual hoy, a pesar de que sabemos de que las quemaduras pueden ser por agua, por muchas cosas que Anita en un momento nos va a hablar, entonces por eso hoy más nos enfocamos por la pólvora. ¿Qué podemos hacer como comunidad para sensibilizar a la peligrosidad de la pólvora en este caso? Sí, nosotros les mostramos aquí algunos casos, hasta inclusive muy dramáticos, porque son las secuelas que nos van a dejar el uso inadecuado de la pólvora. Y por eso es que el gobierno sacó una ley en donde prohíbe terminantemente el uso de la pólvora en el país. Pero hay gente que no cree, no le para bolas, hay gente que a pesar de que ven que sus amiguitos han perdido a veces los ojos, una mano, lo que sea, y no piensan que eso no les va a pasar. Entonces por eso yo quisiera que de pronto pudiéramos poner un videíto que nos trae aquí la doctora Anita, donde nos va a explicar más acerca de las lesiones que pueden quedar después del uso de la pólvora. Por supuesto, y aquí ya vamos con las imágenes. Entonces son, doctora Anita, 180.000 personas. Hablamos ahí en parte en general como 180.000 personas y como lo decíamos en un principio, las quemaduras no son un juego. Muchas veces vemos la pólvora como un juego o algo para llamar la atención o para llamar la atención de los niños en estos momentos, pero nuestra campaña nos muestra precisamente la cantidad de lesiones que se pueden presentar y como lo hablaba la doctora, las secuelas que no son solamente a corto plazo sino a largo plazo. Entonces 180.000 personas mueren al año por estas quemaduras, de las cuales el 18% de menores quemados en Colombia, y estos son la cuarta causa de discapacidades en el mundo. Entonces podemos tener, como nos preguntabas, Cris, las quemaduras no solamente pueden ser provocadas por la pólvora, sino como vemos acá hay quemaduras eléctricas, térmicas, quemaduras por radiación, químicas y también quemaduras por fricción. Pero nos vamos a centrar en este caso en las quemaduras térmicas, que son las quemaduras ocasionadas por la pólvora en el momento de tener el agente causante que sería el fuego en contacto. Y esto nos lleva pues a entender que esto es una problemática de salud pública, porque no es solamente que vemos que año tras año, a pesar de que hacemos todas estas campañas, siguen aumentando las tasas y esto nos lleva pues a hospitalizaciones prolongadas en los pacientes y al sistema de salud pues una prevención y un consumo de más recursos en nuestro sistema de salud. Algo que queremos mostrar acá es que en Colombia en realidad no tenemos datos claros acerca de la cantidad de quemaduras, porque esto no es de reporte o notificación obligatoria para nuestro país. Pero es importante que pues, la sociedad y que la parte de los médicos empiecen a ser conscientes de que esto tiene que ser de notificación obligatoria en nuestro sistema de salud, porque esto nos lleva a altas tasas de mortalidad por quemaduras de 1.28 por cada 100.000 habitantes. Eso es pues que podríamos decirlo que un es dato un dato alto. En nuestro país, como lo mostramos acá en esta tabla, tenemos un total de 11 unidades de quemados, pero para nuestra población podríamos decir que esto no es suficiente. 11 pues, unidades que están distribuidas en diferentes ciudades, pero como vemos es un total de aproximadamente 150 camas disponibles para pacientes quemados. Y como lo dices, habían más de 1.175 pacientes en el último año. Entonces este es el boletín epidemiológico que nos muestra el 2021 que habla de cómo aumentó precisamente lo que mencionabas anteriormente, un 60% aproximadamente de aumento en quemaduras específicamente por pólvora y muchas de estas están relacionadas a pacientes y personas que estaban, por ejemplo, en los niños acompañados de adultos que estaban bajo el estado de embriaguez. Obviamente por las festividades esto aumenta, pero pues es la responsabilidad del adulto ser consciente y llevar por el camino adecuado a los niños, porque mira, como vemos acá en los índices, esto lleva pues a altas tasas de mortalidad, que esto no debería pasar en nuestro país. Cuando hablamos, por ejemplo, de 1.174 lesionados, doctoras Colombia, esto es un problema porque no son solo lesionados, son personas a la cual cambia completamente la vida, ¿no? Porque algunas lesiones son permanentes. Exactamente, cuando hablamos de ese número, inclusive, no es solamente ese número de lesionados, porque la familia que está alrededor de estos niños o de este paciente quemado sufren igual. ¿Sufren por qué? Porque no solamente la hospitalización
el tratamiento. Los niños no comprenden por qué los van a dejar en un hospital, chuzándoles con las venoclisis. Los niños no comprenden por qué entran con su manito al hospital y salen sin ella, amputados. Entonces, papás, por favor, les mostramos estas notas así de crudas para que ustedes vean la importancia que tiene este tipo de juego. Doctora, ¿cuáles son las diferencias de quemaduras? ¿Hay quemaduras más superficiales? ¿Cómo se clasifican para guiar el televidente a entender también la diferente gravedad de las quemaduras? Hay quemaduras que son más superficiales, como por ejemplo la quemadura del sol. Hay quemaduras un poco más profundas, que ya se van a hacer como unas especies de ampollas, de bombitas, que hay que llevarlos ya al hospital. Y hay quemaduras de tercer grado que son severas, como son las quemaduras por electricidad y las quemaduras por pólvora. Esta quemadura por pólvora es tan grave que se profundiza la piel, el músculo, muchas veces llega hasta los huesos, que llegan a producir tanto daño que hay que amputar los dedos o una mano. Y eso es lo que duele. Por favor, papás, mamás, vean lo que les estamos mostrando, porque esto hace que por ejemplo, un niño con la chispita que vamos a darles a los niños, a que las jueguen con ellos, y que se ocasionan muchas veces la lesión de un ojito, queda ciego, y algunas veces la ceguera es bilateral. Entonces, un niño ciego porque estaba jugando con un poquito de pólvora, no se justifica. También hay otro tipo de lesiones que Anita nos puede también ayudar con este tema de más lesiones. Sí. Por supuesto, Anita, nos guías un poquito a entender, por ejemplo, la doctora habló de 3 grados. La de primer grado son lesiones donde podemos automedicarnos. Siempre tenemos que tener presente que todas estas cosas son pues una lesión que nos va a llevar a consultar a un médico. Así sea en cualquier caso, porque tenemos que tener presente que esto nos lleva, así sean desde primer grado hasta el tercer grado. Las de primer grado resuelven solas con ciertos emolientes tópicos, pero tiene que ser el indicado. Muchas veces vemos en la casa que con todos los remedios caseros, entonces le ponen la clara de huevo, le ponen Sí, porque aloe doctora vera. Anita, me gustaría también como ir más allá de mitos, porque a veces la gente tiene muchos mitos, ¿no? Entonces, que ponemos la sábila, que ponemos esto, y a veces se hace más daño que beneficio. Entonces, me gustaría guiar detalladamente los televidentes a entender, por ejemplo, empecemos por las quemaduras pequeñas, ¿no? Lo que llamamos algo entre un grado 0 y un grado 1, ¿no? ¿Cómo podemos gestionarlo? Entonces, precisamente, lo que decimos las grado 1 son quemaduras que van a resolver con aproximadamente una semana haciendo manejo con emolientes tópicos, pero siempre tenemos que tener en cuenta no aplicar ningún producto diferente a agua. Okay. Inmediatamente presentamos la quemadura, lo que debe hacer uno con el paciente es colocarle agua, abundantes líquidos, ¿Fría o caliente? Frías, a chorro, para que se disminuya esta temperatura que ocasiona pues precisamente todo el daño en los tejidos y lesionan la piel y nos van a llevar a una posible profundización de la quemadura. Bueno, entonces ya tenemos este punto, Sí. agua fría, que es algo muy importante. Vamos a una nota saludable y ya regresamos con el tema. El Parque de la Salud en Manizales te espera en el fin de semana para tu salud. Chequeo médico ejecutivo del equipo del Dr. Rojas. Una consulta médica de 3 días donde recibes atención integral de las diferentes especialidades médicas quienes aportan para diagnosticar el verdadero estado de tu salud. El programa incluye limpieza de colon con enema de café, consultas médicas, diagnósticos clínicos, odontología neurofocal, terapias integrativas, spa, hospedaje, alimentación saludable de nuestra huerta orgánica y más. Obtén tratamiento complementario a tus procesos de salud, orientados por el equipo interdisciplinar del Parque de la Salud, quienes trabajan en equipo para evaluar los resultados y proporcionar el mejor tratamiento natural para cada caso clínico. Además, vive el día para tu alma. Una jornada de conexión y aprendizaje,
donde experimentarás herramientas prácticas que permiten vivir una vida en paz y más saludable. Más información al 310-627-1742, 310-627-1742 y en la página web www.drrojas.co. Estamos transformando la salud en Colombia. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Y ya regresamos aquí en el estudio de Conexión Vital. Muy agradecido con todas las personas que están conectadas en nuestra red social, en la página Facebook del Dr. Rojas. Y un saludo agradecido de corazón a Marta Morales, a Luz Mary Bejarano, a Percea, Gabriela Mora Calderón y todas las otras 150 personas que están conectadas, las que están conectadas en este momento aquí en Telecafé y más tardecito en Teleisla y Telemedellín también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante, doctora Quintero de Pérez. Entonces, estábamos hablando de cuánto le está a corazón este tema, porque usted misma ve todos los años situaciones muy dramáticas. Y me decía, muy importante que empecemos desde ya, porque los quemados ya son los primeros días de diciembre. Exactamente. A mí me gusta mucho y ahora haber hecho el programa en noviembre, porque resulta que muchos pacienticos veníamos al programa los primeritos días de diciembre, el 1 o el 2 o el 3, y ya había pacientes quemados por pólvora en el hospital infantil, que es nuestro sitio donde más, donde llevan los niños con estas lesiones. Entonces, la doctora Anita nos estaba explicando acerca del manejo del paciente en cada uno de los grados de quemadura. Me pareció, doctora, qué pena que la interrumpo, algo muy puntual de lo que decía la doctora Anita, agua fría en todos los casos. Eso. Porque yo como extranjero que vivo aquí en Colombia, me encanta escuchar, documentarme de todas las prácticas, alimentación, bienestar, y siempre cuando se habla de quemaduras escucho cosas que son un poquito particular, ¿no? Échale café y la telaraña, y Sí. ¿esto es verdad? ¿Son mitos? ¿Pueden ser hasta cosas peligrosas? Sí, es el folclore de nuestra medicina. Entonces le ponen clara de huevo, le ponen pasta dental, le ponen telaraña, le ponen 1000 cosas. Por favor, papás y mamás, no usen estas cosas, porque es posible que con eso están sobreinfectando esta herida que es tan delicada, como es una quemadura. Entonces, yo sí quería que la doctora Anita nos siga entonces en el manejo de las quemaduras. Ya pasó la de primer grado, ahorita la de segundo grado. Doctora Anita, quiero solo que remarque cuáles son de primer grado. Por ejemplo, yo estoy planchando, ¡puf!, una quemadura así, primer grado. Agua caliente o me echo el café encima, estamos en primer grado. Es muy importante que conozcamos como la clínica de las quemaduras. Entonces, la quemadura de primer grado simplemente vemos, como lo mencionamos, como el rojo de cuando me cayó el sol, me quemé por el sol, entonces solo se ve enrojecimiento. En el momento en que ya vemos una ampolla, que aparece una ampolla, ya tenemos una quemadura más profunda y ya es una de segundo grado, que pueden ser superficiales o profundas. Ya cuando se genera la ampolla es porque ya se queman las capas más profundas de la piel, y estas son muy dolorosas, que es otra característica clínica de los pacientes, que el paciente siente mucho dolor porque ahí están quemadas las terminales nerviosas están expuestas completamente. Y ya cuando tenemos quemaduras en las que ya no tenemos la capa de la piel, sino que tenemos expuestos el músculo, incluso algunas veces tendones, huesos, en esos casos ya es una quemadura severa, es grave, y que es una quemadura de tercer grado. Cuando tenemos de segundo y tercer grado, estas quemaduras siempre son de manejo directamente en un hospital. Lo que decías, Cris, que no tenemos que aplicar absolutamente ningún agente en casa, únicamente hacer el manejo con el agua fría. Insistimos en esto porque con todas estas cosas que se generan de los mitos, lo que hacen es generar un posible proceso infeccioso que nos va a retrasar el proceso de cicatrización de las heridas y nos puede llevar a más secuelas, que es lo que queremos enfocar mucho en el programa, que son las secuelas que se van a generar a largo plazo en los pacientes.
Entonces, eso es muy importante. La invitación a todos los televidentes es que se sensibilicen en este tema. Agua fría para las pequeñas quemaduras, todo lo demás a emergencia. ¿Cuál pueden ser las consecuencias, doctora Colombia Quintero de Pérez, por una sobreinfección o un mal manejo de estas quemaduras? Sí, nosotros tenemos que saber que si viene un pacientico con una quemadura, supongamos de segundo grado, superficial, en donde viene con sus ampollas, con sus bombitas y todo esto, pero si no el paciente, si no se le han puesto todas las cosas que se les ocurren a las mamás ponerle, entonces posiblemente no se va a sobreinfectar. Si el paciente se sobreinfecta, hagan de cuenta que se profundizó la quemadura. Entonces ya pasó de un segundo grado superficial a un segundo grado profundo, en donde vamos a necesitar posiblemente colocación de injertos. Se nos va a complicar mucho más la situación. Son pacienticos que de pronto van a estar más tiempo hospitalizados, exponiéndose a infecciones que se pueden captar en el mismo hospital. Son pacienticos que la lesión en sí de la piel, se va a perder la piel, entonces hay que ponerle cobertura con injertos y con muchas otras cosas. Son pacienticos que la tristeza que los va a acompañar, porque el cambio psicoemocional del paciente con quemadura es muy serio y nos va a dejar serias secuelas. Entonces, estas de segundo grado son unas quemaduras que de pronto se pueden salvar, siempre y cuando las manejemos bien al paciente, siempre y cuando insistamos en que el paciente no se le puede estar colocando cosas en la casa, que porque la vecina dijo, que porque algunas veces el problema es este, y se los voy a enfocar desde ya. El papá o el tío se siente responsable porque le dio plata al niño para que fuera a comprar pólvora. Entonces, ¿qué sucedió? El niño fue y compró la pólvora y el niño se quemó. Entonces, como el papá ya sabe que en el hospital infantil están los policías pendientes en estos días de los niños quemados con pólvora, entonces estos papás van a ir a pagar por una ley que hay, tienen que asistir a unas conferencias. Algunas veces, cuando los papás no van por ellos a la casa y los llevan al calabozo. ¿Por qué? Porque hay que castigarlos porque fueron desobedientes, les dieron plata a los niños para que fueran a comprar pólvora y miren el daño tan grande que se hicieron. Esto ya en cuanto a las quemaduras de más profundidad. Anita, quiero que complementes algo. Sí, me gustaría, Anita, entender, por ejemplo, la doctora Colombia hablaba de quemaduras de segundo grado, que muchas veces se pueden recuperar. A nivel estético, siempre queda una marca. ¿Cómo se va manejando esto? ¿Es posible reconstruir o con un correcto manejo vamos a no crear signos que quedan presentes en la piel? Pues mira, Cris, siempre que tenemos una quemadura se considera que tenemos una herida, y cuando hay una herida siempre hay una cicatriz. Por mínima que sea, o en algunas ocasiones por mejor manejo que le hagamos, siempre vamos a tener una secuela que puede ser menos visible, pero siempre vamos a generar una cicatriz. Esta puede ser mayor o menor grado de visibilidad si llevamos, por ejemplo, a nuestros pacientes a procedimientos reconstructivos. Como te mencionaba, las quemaduras de primer grado e incluso las de segundo grado superficial pueden curar solas con ciertos agentes especiales, apósitos que utilizamos en los hospitales, que son apósitos especializados y que esto nos ayudan a que sanen mucho más rápido, pero en algunos casos nos toca llevarlos a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluso tomando injertos, que es tomar tejido de una parte de nuestro cuerpo y llevarla a otra. Entonces no solo nos va a dejar las secuelas y las cicatrices en donde ponemos el tejido para cubrir la quemadura, sino también de donde tomamos el tejido. Nosotros como cirujanos plásticos tratamos de que esto sea en partes del cuerpo que sean menos visibles, pero siempre que tenemos una herida hay que tener claro que nos va a quedar una cicatriz, y pues obviamente nosotros hacemos un manejo especial para estas. Y la cicatriz va a ser doble, porque entonces también puede ser donde doble. se Exactamente, es doble.
Por ejemplo, en los niños es muy común que tomemos los injertos del cuero cabelludo porque vuelve a crecer el pelo y pues no se les va a ver mucho la cicatriz, pero de todas maneras hay una cicatriz y esto psicológicamente para los niños puede ser una secuela y que incluso a veces pueden los niños ser víctimas de bullying en los colegios, Claro. víctimas por sus mismos compañeros, incluso a veces entre los mismos familiares le generan este estigma psicológico a los pacientes. Entonces, pues hay que tener en cuenta que sí. En el caso de un adulto, por ejemplo, ¿dónde sacamos injertos? En los adultos podemos sacar en los muslos, como en las partes más ocultas que uno puede ocultarlo con la ropa. Siempre tratamos de hacerlo es en eso. O incluso, pues si tenemos una quemadura, por ejemplo, en la parte del muslo, la tratamos de sacar otra misma parte del muslo para que queden en una sola región. Y pues en algunos casos es necesario en la espalda, en el abdomen, pero siempre tratamos de que quede oculta, pero lo más importante es que tengan en cuenta que siempre quedan cicatrices. Esto es una de las secuelas más importantes y que queríamos mostrar con nuestras imágenes que, como lo decíamos, son un poco catastróficas, pero es para Pero mostrarles es la realidad. lamentablemente es la realidad, y esto es algo que no se puede ocultar. Entonces, a veces somos brutales porque esta es la realidad. Y yo como italiano digo siempre, toca decir las cosas de manera directa, porque muchas veces es mejor una verdad un poquito incómoda que después llevar toda una vida con mucha más incomodidad por una secuela que ustedes en el hospital creo que ven a diario, porque además aquí en Colombia, por ejemplo, como en muchas otras partes del mundo, la pólvora no es algo que se utiliza solo fin de año, muchas veces un cumpleaños, una fiesta, y hay también otro tipo de situaciones que pueden crear quemaduras. Doctor, aquí miramos alguna imagen. Sí. Estas son las imágenes que queríamos mostrar precisamente, mostrando que las secuelas, unas de las secuelas son precisamente la afectación visual, a veces ceguera de uno o ambos ojos, y las segundas imágenes que Sí, son porque un es bien poquito diferente cuando hablamos de epitelio, de la piel nomás. o de otra zona, como por ejemplo los ojos o quemaduras internas. Sí, que incluso las químicas, por ejemplo, cuando se consumen líquidos o por quemaduras también de la vía aérea por el humo, se puede quemar también la vía aérea. Y acá queríamos mostrar, digamos, cuando tiene uno una quemadura en la cara que es con lo que nosotros nos mostramos al mundo, entonces esto sí va a crear muchísimo estigma en nuestra sociedad, porque la cara es lo que primero nos va a ver cualquier persona para presentarnos ante el mundo. Y lo que vemos en este caso, en nuestra segunda imagen, que es un poquito catastrófica, es una mano que tuvo una quemadura y como lo vemos ahí ya hay exposición del hueso, o sea, es una quemadura de tercer grado y esta ya nos lleva al paciente a una amputación porque hay lesión no solamente de la piel, sino del tejido profundo, de los nervios, del hueso y pues esto claramente va a llevar a limitaciones y a una morbilidad más al paciente por la simple hecho de estar amputado, pues ya le va a generar una secuela permanente para su vida. Entonces es como por eso que queremos mostrar esto un poquito catastrófico, pero que es la realidad, son pacientes reales, entonces es que queremos que vean que esto deja secuelas permanentes y para toda la vida. Doctora Colombia, viendo la primera imagen de esta mujer con la cara quemada, y me viene a la mente un hecho muy triste que se escucha en muchas partes del mundo, la violencia contra la mujer, de estas personas que queman la mujer o también el hombre, en algunos casos con ácido. ¿Cómo Sí. fue su experiencia? Es muy triste cuando llega al hospital una persona con este tipo de quemadura en la cara. ¿Por qué? Porque la lesión que va a presentarnos este paciente, en alto porcentaje mujeres, que son muchas veces por abuso sexual o por la persecución. Entonces, muchas veces estas pacienticas van a presentar quemaduras de tercer grado por el ácido que les tiran y muchas veces quedan ciegas y muchas veces son pacienticas que quedan con unas malformaciones, con unas deformidades, con unas, si es un niño pues se va a malformar, pero si ya es un adulto pues entonces va a deformarse lo que ya tenía bien. Entonces vemos que es gravísima el resultado que vamos a obtener con estas quemaduras por ácidos en la cara. Y es muy triste. Hemos tenido pacienticas en el país que se han superado mucho
Tenemos en Bogotá el ejemplo de una paciente que escribió un libro y es una pacientica que se ha superado mucho. Era muy hermosa con sus facciones y haber logrado casi que destrucción total de su cara, no solamente de su nariz, de su boca, de sus ojos, sino también de sus mejillas. Hay personas que prácticamente cambian completamente las facciones. Doctor, hablamos de Natalia Ponce de León. Exactamente. Una mujer espectacular que logró transformar esta experiencia tan dramática en algo inspirador, para inspirar a las personas a prevenir y a sensibilizarse en este tema. Exactamente. Y así conforme ella, esta pacientica que ha sido un ejemplo de vida para todos nosotros, como nosotros como cirujanos tratantes y para la gente del común, que vean que sí tienen tratamiento y que se pueden superar todas estas cosas tan duras que a veces les toca soportar por este tipo de quemaduras. Entonces, por esta razón, yo no quiero, papás, no quiero que sus niños vayan a tener este tipo de quemaduras de tercer grado que van a terminar en amputaciones, van a terminar en pérdida muchas veces de su visión o de los ojos, van a terminar con grandes deformidades en la cara y grandes malformaciones que los pueden llevar a una vida ruin, a una vida triste, a una vida que muchas veces cuando ya están adultos nos han dicho frases tan tristes que nos dicen, ¿para qué me revivieron a mí si llevo esta vida triste, esta vida que no vale la pena? Casi con intentos de suicidio, con tratamiento psiquiátrico y todo esto, y muchas veces se han logrado cosas indebidas. Por favor, papás, no les den pólvora a los hijos. Gracias, doctora Colombia Quintero de Pérez, de verdad es un testimonio muy importante. Ojalá que las personas que estuvieron conectadas hoy se sensibilizaron al tema. Para concluir, doctora Anita Camargo, en el caso que hablamos de Natalia Ponce de León, por ejemplo, ¿cuántos interventos de cirugía son necesarios? ¿Cuánto puedes ayudarnos la cirugía en este caso? Pues digamos con el caso de Natalia, Natalia fue llevada creo que aproximadamente hasta casi, podía ya decir que más de 60 procedimientos quirúrgicos en cuanto a primero la parte reconstructiva y segundo ya como tratando de lograr que las características anatómicas que ella tenía previamente sean como los más natural, pero pues nunca vamos a lograr tener lo que previamente teníamos. Entonces son múltiples procedimientos quirúrgicos que la llevaron no solamente a procedimientos de injertos, colgajos, mejoras en cuanto a las cicatrices, porque con el crecimiento, por ejemplo en los niños, se generan alteraciones y retracciones en la piel. Entonces, pues son muchas las intervenciones quirúrgicas y esto no es solamente ahorita, sino que son cosas que le van a generar a ella y a los pacientes que tienen secuelas por quemaduras para toda su vida por los cuidados que tienen que tener en la piel quemada. Entonces, algo que decía la doctora mucho, insistía mucho, era los papás, pero creo que también hay que insistir a la población y a los adultos, porque ellos son los que le brindan la oportunidad a los niños de la pólvora y también muchos de los casos que tenemos reportados son por pues adultos en estado de embriaguez. Recordemos que en el estado de embriaguez tenemos menores reflejos y a pesar de que consideremos que podemos manipular la pólvora como adultos, esto tiene que ser únicamente realizado por personas que están capacitadas. Entonces también sí, los son casos muy particulares. Los adultos tampoco deben manipular la pólvora y mucho menos en estado de embriaguez. Gracias, doctoras, por estar aquí. De verdad es un tema muy importante. Acuérdense, con el fuego no se juega. Llevamos toda nuestra vida a otro nivel. Colombia es un país que está haciendo pasos de gigante. Entonces también en esto tenemos que mejorar la relación con nuestra manera de celebrar, porque de verdad no vale la pena dañarse la vida por cuestiones así superficiales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se vayan porque tenemos una nota saludable muy interesante y mañana aquí regresamos con otro tema. Bendiciones y muchas gracias. Qué bueno poder llegar al Parque de la Salud con este fondo de la naturaleza, estas lindas veraneras. Y además de tener pacientes al lado,
encontrar esto en la entrada del consultorio. Seguramente si llegaran a revisar nuestro Parque de la Salud dirán que esto es malo, que esto no se puede poner. Y yo siempre he dicho, come el rector, el director, el científico, el maestro, somos lo que comemos. Y esto yo lo escribí en este libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia con mi hijo Santiago. Y en la parte de atrás escribimos este otro libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes. Este libro que ustedes ven acá es el resultado de esto. Cuando tuve la experiencia de empezar a vivir con los indígenas, siendo médico, descubrí que tenía un gran vacío en la formación médica, porque le dieron mucha importancia a los antiinflamatorios y a los antibióticos y a los medicamentos, pero poca importancia le dieron al tema de la nutrición. Nos hacen jurar el juramento hipocrático, y él nos enseñó, tu cocina, tu medicina. Dime qué comes y te diré de qué morirás. Mi hijo dice, si la comida mala nos enferma, la buena nos alivia. Total, somos lo que comemos. Yo no creo que uno tenga que comer diclofenaco, ni omeprazol, ni atorvastatina para tener salud. Y me encuentro esto porque es cultivado acá en nuestra huerta. Miren este color. Yo creo que esto pesa casi 1 kilo. 4.000 pesos. 4.000 pesos. Un campesino al sol y al agua, cultivando uno de los alimentos más completos de la naturaleza, que es el rábano. El rábano es un alimento que se llama tridocha en la medicina ayurveda. ¿Y esto qué significa? Que son alimentos funcionales. Total, lo puede comer cualquier tipo de persona. Diabético, renal, hipertenso, cualquier tipo de persona puede comer zucchini, calabacín, rábano. 4.000 pesos. ¿Y por qué yo insisto en el precio? Porque es que la gente dice, no, es que comer sano es muy costoso. Costoso. Que a uno le vendan un paquete de lechuga, una lechuga de este tamaño, orgánica, natural, por 3.000 pesos. Entonces, ¿qué es costoso? Otro de los alimentos completos de la naturaleza, inclusive por encima de la moringa, por encima de muchos alimentos, de la espirulina inclusive, el cilantro. El cilantro, a 3.000 o a 2.000 pesos, fresco, acabado de consumir. Este alimento, además de mejorar el sistema inmunológico, nos sirve a nosotros para mejorar el sueño. La gente que dice que en la noche consuman cilantro. Además, el cilantro es antiinflamatorio, mejora el colesterol, el triglicérido, el hígado graso, mejora los riñones. El cilantro tiene unas propiedades nutricionales maravillosas. 2.000 pesos, 2.000. Entonces, cuando uno dice caro es qué, tenemos, bueno, aquí tenemos los plátanos y muchas cosas, la tierra orgánica para que ustedes cultivan. Gracias a la tierra, pues uno ya se da la oportunidad de poder cultivar frutos secos, entonces la macadamia, las nueces, las almendras, el marañón, que es todo lo que nosotros tratamos de que la gente lleve para sus casas cuando vienen a la consulta, que no lleguen únicamente a comprar un producto farmacológico, natural, sino que encuentren también, por ejemplo, en la comida. Esto, por ejemplo, es harina de coco, hay harina de almendra, hay harinas vegetales, chía y muchos alimentos. Miren este, por ejemplo, las frutas de las flores, la tabla periódica, el polen. Otro alimento que todo el mundo debería de consumir. Porque el polen, este granulito que transporta la abeja, la gente cree que es que el polen es de la colmena, no. El polen lo produce las flores y la abeja ¿qué hace? Lo lleva en sus paticas, lo lame, lo protege y lo lleva a la colmena.
Pero a esto que ustedes ven acá, son los oligoelementos, los minerales, lo que la gente necesita. Ustedes son comprando sulfato ferroso para la anemia. No, compren polen. Esto es lo que les va a ayudar para tener más energía. Esto es la tabla periódica, están todos los elementos que necesitamos: selenio, magnesio, hierro, cromo, que es el páncreas, zinc, sistema inmunológico y próstata. Esto es lo que deberían de consumir, así como deberían de consumir la miel. Entonces miren que yo no estoy mostrando productos, yo estoy mostrando comidas, alimentos, que es lo que todos deberían de tener como herramientas nutricionales. Y de estos granos que yo les mostraba ahora, de todos esos granos, macadamias, almendras, nueces, demás, la chía, la linaza, salen aceites. Entonces de esos aceites se produce, por ejemplo, el Vital Oil, que son ésteres y esteroles de las plantas, también de chía y de linaza, o del coco como el Active Oil, o el sistema inmunológico con vitamina D que además tienen, o el aceite de oliva, o el de linaza, o el de chía. Y quiero siempre adornar las entradas de los parques de la salud, no con una droguería, no, con la huerta, porque finalmente ustedes podrán ir una vez en la vida donde el arquitecto, donde el ingeniero, pero tienen que ir 3 veces al día donde el agricultor, esa persona que está al sol y al agua, esperando con oraciones que no llueva tanto o que salga un poquito de sol y poder obtener estas riquezas de la naturaleza, para que finalmente entendamos que somos lo que comemos, que tenemos que entender cómo hacer de la cocina una farmacia. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.